Y como siempre es un gusto recibir en este Consejo de Redacción, que también fue la casa de él durante mucho tiempo y sigue siendo la casa, al abogado constitucionalista David Suárez Tamayo. Profe, qué alegría verlo, buenos días, bienvenido. Buenos días para Andrea, Juan Carlos, a todo el equipo técnico y todos los televidentes. Un orgullo y un placer estar aquí hoy con ustedes. Bueno, profesor, comencemos por el principio. Aprovechémoslo a usted con su sentido pedagógico. ¿Cuál es la situación en este momento del concejal Juan Carlos Upegui? Bueno, para explicar a los televidentes, Juan Carlos Upegui tiene varias demandas, no fue solo una. Y hay que diferenciar porque hay demandas que se presentaron bajo la figura de la nulidad electoral y esta que acaba de salir ya la sentencia de pérdida de investidura, ¿sí? Son dos figuras distintas, pero que se complementan, que pueden coexistir, pero el hecho es que ya salió la primera y esa primera que salió fue por una pérdida de investidura. La legislación, Andrea, trae unas causales, ¿sí?, para la pérdida de investidura tanto de congresistas como diputados y concejales, y una de esas causales para perder la investidura es haber incurrido o haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En este caso, la causal invocada, que es una norma que trae la Ley 136 de municipios, una norma que la reforman, señala que quien es elegido no puede tener personas en parentesco, en este caso el papá de él, que ejerzan función administrativa, autoridad administrativa, para ser más preciso, autoridad administrativa. Resulta que, de acuerdo a lo que demostraron los demandantes y consideró el tribunal, el papá de Juan Carlos Upegui había estado como rector de algunos colegios y ya hay pues jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que estas personas que fungen como rectores de colegios ejercen autoridad administrativa. ¿De dónde surge la autoridad administrativa? Pues de ser jefe, de tener subalternos, recursos, de ser ordenador del gasto, de tener competencias contractuales, de fijar políticas. Hay una serie de criterios que se han establecido en la jurisprudencia. Esto es muy importante señalarlo y es que este fallo es de sala plena. Sí, los tribunales, que en este caso el de Antioquia normalmente funciona con salas de a 3 magistrados, pero cuando se trata de temas electorales es la sala plena. Eso es muy importante, o sea, no es un fallo de 2 magistrados contra 1, como pasa, hay veces. No, son 20 magistrados, Juan. Juan, en nuestra época eran 5, ¿recuerdas? Sí, señor. Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando Juan y yo éramos jóvenes y bellos, gracias, el tribunal administrativo eran 5 magistrados. Ahora son 20. Y hubo un ausente, o 2 tal vez, hubo 4 salvamentos de votos que no están de acuerdo con la decisión, pero repito, hubo 14 o 15 magistrados que avalaron un precedente, la decisión. O sea, claro. Es una decisión pues muy fuerte, o sea, cuando a uno le dicen que una decisión fue tomada por 14 o 15 magistrados, pues es una decisión que aparentemente está fuerte, pero hubo 4 salvamentos de voto. No obstante, Andrea, para tu pregunta que me hiciste, la situación hoy, pues esta decisión tiene recurso de apelación. Exactamente. No sabemos, o hasta menos yo no he conocido si el doctor Juan Carlos Upegui ya la interpuso. Apelación, eso va a la sección 5ª del Consejo de Estado. Es bueno advertir que si bien estos procesos electorales son más ágiles, mucha gente incluso estaba impresionada. ¿Cómo hacía Juan Carlos Upegui? Lo eligieron, pues, o las elecciones fueron finales de octubre, y ya sale fallo en febrero. No es como muy normal en la justicia colombiana. Los procesos electorales son más rápidos, ¿sí? Pero pese a eso, el Consejo de Estado está muy congestionado, la sección 5ª está muy congestionada, sobre todo después de elecciones. Casos similares. Cuando pasan elecciones se congestiona. Entonces, en términos legales, uno diría, lo del Consejo de Estado debería durar 1 mes, 2 meses. Pero es posible que demore 3 o 4. Nunca se sabe. Mientras tanto, él puede seguir ejerciendo. Exactamente. Sin problema. Él puede seguir en el Consejo de Estado. Bueno, esa es la primera acción. Y hay que ser claros, este es un fallo de un tribunal, no es de una autoridad administrativa, es del Tribunal Administrativo de Antioquia, que es justicia normal. Es decir, no es un hecho administrativo como podría serlo el Consejo Nacional Electoral, no, es el Tribunal y su segunda instancia el Consejo de Estado. Esa es la primera acción que falla. Entonces ahí la consecuencia, dice el fallo, que hay una pérdida de investidura. ¿Qué significa eso? Y la pregunta sería, ¿quién podría reemplazarlo a él en el caso de que el Consejo de Estado ratifique esta decisión del tribunal? Ok, sí. Debe advertirse que la pérdida de investidura ha sido, Juan y Andrea, considerado por el Consejo de Estado
como una cosa sancionatoria. Sí. Es una sanción, ¿sí? Casi que por violar el régimen ético. Claro. Es decir, es bueno advertir eso. Violar las inhabilidades, incompatibilidades es violentar el régimen jurídico y el régimen ético. ¿Por qué? El tribunal lo dice en la sentencia. Miren, Juan Carlos Upegui se defendió diciendo que él no tenía claro, que él no sabía, que no tenía certeza de que eso era inhabilidad, para atacar la culpabilidad, porque hay que demostrar culpabilidad, el elemento subjetivo que llaman Juan. Y el tribunal no le aceptó ese argumento, le dijo que él era un profesional, que él era un filósofo. Que la ignorancia no sirve de excusa. Que llevaba 15 años en el sector público, que no podía venir ahora a decir pues que no estaba enterado. Y aquí es bueno hacer un llamado. Juan, es que hace unos años la gente no le paraba bolas al tema de las inhabilidades. Últimamente sí. Miren, recordemos algo que es muy preocupante, Juan. El consejo pasado, de 21, solo terminaron 10 concejales. En el consejo pasado. 11 salieron, o unos por renuncia, pero otros por pérdida de investidura o por nulidades electorales. Eso es un llamado a atención. Nunca había pasado en Medellín que de 21 concejales solo quedaran 10. Y miren ahora, en este nuevo consejo apenas llevamos un mes y medio y ya tenemos una baja. Sí. Y frente a la segunda pregunta... Sí, señor. Bueno, ese sí es para un doctorado. O sea, ahí Juan sí me está poniendo en un preparatorio, ¿no es cierto? Kelsen, que es uno de los grandes teóricos del derecho, decía... En los casos difíciles, esto es un caso difícil, diríamos así. Él no lo llamaba así, pues en esa época no se habla casos difíciles, pero para que se haga pedagógico. En el derecho pueden haber varias respuestas válidas, no hay una sola respuesta, ¿sí? Pueden haber varias respuestas válidas, en eso hay que ser transparentes. Y a eso apuntan los abogados de los casos, claro. Y en este caso concreto, Juan y Andrea, hay dos posibles interpretaciones. Sí. Dos posibles interpretaciones. Una interpretación es, pues como... Upegui era el segundo y por eso fue que tuvo derecho a ser concejal. El segundo en la elección para alcaldía. Porque correcto. él está en el consejo, recordemos, él no aspiró como concejal, sino que la ley colombiana permite que quien quede segundo en las elecciones de alcalde ocupa la curul 21 en el consejo. Entonces eso es muy importante. Entonces algunos dicen, vea, es que él no aspiró a consejo, él aspiró fue a alcalde, ¿cierto? Como él aspiró fue a alcalde, si la justicia dice que él no podía, que él está inhabilitado, pues entonces quiere decir que el tercer candidato en votos, que fue Albert Corredor, pasaría a ser segundo. Y por lo tanto, quien reemplazaría a Upegui sería Corredor. Esa es una interpretación. Sí. Pero hay una segunda interpretación. La segunda interpretación es, no. Es que en la pérdida de investidura lo que se está diciendo es que él pierde su investidura de concejal. Aquí ya no estamos discutiendo si él fue candidato a alcaldía, si podía ser o no. Aquí estamos diciendo él, es como concejal, pierde su investidura. Y por lo tanto, al generarse esa vacante en el consejo, la regla que se aplicaría es quién lo avaló. ¿Quién seguiría en votaciones, en elecciones, en los resultados electorales para ocupar esa curul 21? Que de acuerdo a los resultados de octubre, esa curul correspondería al movimiento Creemos. Es decir, Creemos ajustaría 8 concejales. Hoy tiene 7, ¿sí? De no existir, ¿sí? De no existir esa figura de Upegui, de llegar a la curul 21, el concejal 21 en Medellín hubiera sido el movimiento de Creemos, ¿sí? Quien está de octavo en Creemos, es una dama, es una mujer, se me escapa Gaviria, creo que es el apellido, se me escapa en este momento el nombre. Entonces, esas son las dos interpretaciones. Sí. Yo creo, pero es una opinión personal, yo me le apuesto más a la segunda. ¿Por qué más a la segunda? Porque miren, si hubiera sido nulidad, Juan, ahí podría tener más fuerza lo de Corredor. Exactamente. Hay demandas de nulidad, creo que Corredor. Sí, interpuso una. Corredor. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay nulidad, Juan, recordá, hay una teoría en el derecho administrativo que dice que el acto nunca nació. Que la nulidad se retrotrae al acto mismo. Entonces se podría decir que nunca Upegui fue concejal, ¿cierto? Porque el acto es nulo, digámoslo así para que me entiendan, retroactivamente, o sea, el acto de elección del nunca existió. Ahí podría tener un poquito más de fuerza la tesis de que esa curul le correspondería a Corredor. Pero insisto, no fue un fallo de acción, no hay de nulidad electoral. No hay fallos de nulidad todavía. Fue pérdida de investidura. Si el fallo hubiera sido de las demandas de nulidad electoral, era más trabajable. No digo que era la contundente, pero me parecería más aceptable la tesis de que la curul le corresponde a Corredor. Pero dado que es una pérdida de investidura, se está castigando allá Upegui es como concejal, no como candidato a alcalde.
Creo yo entonces, repito, que la interpretación más posible es que esa curul le corresponda, entendemos, al que ocupaba al octavo del movimiento, creemos que es del grupo actual del alcalde. Pero esto va a generar un debate jurídico tenaz, o sea, si el Consejo de Estado, primero hay que esperar a que confirmen. Claro. Obvio, porque él tiene derecho a apelar y la sección quinta puede estar en desacuerdo con el Tribunal Administrativo de Antioquia y podría revocar la sentencia, entonces no habría problema y Upegui seguiría. Pero si la sección quinta confirma, se va a abrir un debate interesantísimo para saber cómo se llena esa vacante. Bueno, y ahí, profe, bueno, eso con la demanda por pérdida de investidura y en las otras de nulidad electoral, o sea, puede que salga de esta y después le llegue una de nulidad electoral. Es posible, pero ya tendría, como decimos los abogados, Juan, sustracción de materia. Así es. Es decir, si esta de pérdida de investidura sigue avanzando y el Consejo de Estado confirma, el hecho de que después vengan sentencias por nulidad electoral no tendrían ya mucho sentido, porque ya la decisión habría estado tomada y ya de pronto, de aquí a que salgan las de nulidad electoral, ya la discusión se saldó por alguno de los lados y ya entonces habrá una curul nueva allí en el Consejo de Medellín. Doctor David, esa sentencia, Juan, sí, si me permite, se ha hablado de inhabilidad, ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿pérdida de investidura solamente o también inhabilidad? No, en las sentencias tanto por nulidad electoral como por pérdida de investidura no trae aparejado directamente una sanción. Eso es disciplinario, es decir, incluso también puede haber investigación de procuraduría por haber violado el régimen, y ahí sí puede existir una destitución, y la destitución sí puede llevar aparejada una inhabilidad que puede ser hoy día hasta de 20 años. Advirtiendo algo, con la pérdida de investidura, él por ahora no podría volver a aspirar a cargos de elección popular. Doctor David, el tema pasa por lo siguiente. En medio se ha dicho el mismo concejal actual, que esto obedece a un tema político, que obedece a un tema que prácticamente es que la administración no quiere oposición. Bajo su lectura académica, ¿usted cree que él tiene razón en eso o es también una salida política? Bueno, ese, Juan, incluso es uno de los argumentos que se planteó en el tribunal, incluso en algunos de los salvamentos de voto, y que han planteado algunos doctrinantes, que es bien interesante. Ellos dicen, mire, es que este tema hay que mirarlo distinto, porque es que Juan Carlos Upegui está allí es por la figura de la oposición. ¿Sí? El legislador colombiano creó una figura, y es permitir que el que quede de segundo para la alcaldía pueda ir al Consejo a ejercer la oposición. Y ese derecho de oposición debería estar por encima, debería prevalecer sobre el simple formalismo de las inhabilidades. Yo creo, con mucho respeto, Andrés y Juan, aceptando otras interpretaciones, que el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, lo dije ahora, es el régimen ético de los servidores públicos. Son normas imperativas, son normas de orden público. Yo no creo que el derecho a la oposición permita burlarse del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones. O sea, yo no puedo abusar de mis derechos, Juan. No hay derechos absolutos en Colombia, ni siquiera la vida. No hay ningún derecho absoluto. Los derechos están regulados, limitados. Entonces, está bien, se tiene derecho a la oposición, pero actuando dentro del marco jurídico, actuando dentro del ordenamiento jurídico. Yo no puedo alegar o reclamar un derecho a la oposición bajo la premisa de que violé el ordenamiento jurídico, que vulneré el ordenamiento jurídico. Pero advierto, es un tema que también va a estar sobre la mesa, de si en este caso podría interpretarse que el derecho a la oposición prevalece. Adicionalmente hay que decir algo, pues recordemos que el movimiento de independientes tiene otro concejal. Es decir, no es que en el Consejo no vaya a haber oposición, sí, porque el movimiento Independientes, que es el movimiento del exalcalde Quintero, tiene hoy un concejal, y fuera de eso, el pacto histórico tiene otro concejal, que también ejercería oposición. Y recordemos que hay otros 2 o 3 concejales que no quedaron en la coalición, que si bien no se han declarado en oposición, que si bien están ahí como medio independientes o esperando a ver si pueden tener juego con esta administración, perfectamente puede haber. Pasó hace 4 años, Juan. También. ¿Cierto? Pasó hace 4 años. Así es. El alcalde Quintero llegó con una fuerza arrasadora y miremos que al año ya tenía una fuerte oposición, incluso teniendo mayorías en el primer año, Juan. Andrea, recordemos, le negaron, por ejemplo, la aprobación de la reforma al objeto social de PM.
Después le negaron la transformación ahorita que están hablando ustedes de ruta de Olaya Herrera, de la naturaleza jurídica de Olaya Herrera. O sea, le negaron la venta de UNE como 5 veces. Entonces, decir que en un consejo no hay oposición es muy sobre el papel, porque llegado el tema, llegados ciertos proyectos al consejo, muchos concejales pueden llegar a ejercer esa labor. ¿Qué es lo que esperamos los ciudadanos? Esperamos que en esta administración el Centro Democrático y Creemos no arrasen. Esperamos que en el consejo algunos concejales cumplan con su deber y su función, que es la de ejercer el control político a la administración. Profesor, y eso en términos políticos, ¿cómo se puede traducir en esta ciudad que ya está pues bastante dividida, aunque después de la administración pasada dijéramos que buena parte de la ciudad está cansada de lo que todo eso significó, pero se puede convertir esto en la bandera justamente de Daniel Quintero, de Juan Carlos Upegui, para decir no hay oposición en Medellín? Obviamente desde lo jurídico usted ya nos dio la explicación, pero políticamente se lo pueden usar. Sin duda, Andrea. Claro. Todos sabemos. Esa es una estrategia política, pero del universo, histórica, victimizarse. Sí, una de las formas de hacer política es victimizarse, hacer ver que es un perseguido. De hecho, lo han ejercido desde hace rato, estando en el gobierno incluso. Aún desde que era alcalde, recordemos, cuando lo suspendió la Procuraduría al alcalde Quintero, dijo, es persecución política. Cuando los denunciaban, cuando habrían investigaciones contra la Secretaría de Educación, contra otros funcionarios, nos están persiguiendo políticamente. Y es curioso, Andrea y Juan, al otro lado en la ciudadanía hay la percepción distinta. En Colombia nunca pasa nada. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Por qué a los alcaldes nunca les pasa nada? Porque eso es una cosa bien simpática. Ellos dicen, me persiguen, estamos hasta aquí de Procuraduría, Contraloría, Personería. Y el ciudadano de la calle dice, hombre, a esa gente nunca les pasa nada. Hombre, los organismos de control nunca hacen nada. Entonces, no, yo creo que tienen que ser como más sinceros. Ellos van a aprovecharlo, como usted dice, Andrea, lo van a aprovechar políticamente, van a decir que es una persecución, que claro, que lo que quieren es la unanimidad, que no quieren que tengan críticas en el Consejo, pero, repito, fue un proceso judicial, claro, fue un proceso jurídico y, repito, 14 magistrados, Andrea. Es que eso hay que valorarlo. Sí, señor. O sea, puede que estén equivocados, sí, porque en el derecho advierto hay interpretación. Pero, señores, es una sentencia firmada y avalada por 14 magistrados, insisto. 4 salvan el voto, o sea, están en desacuerdo, y creo que había 1 o 2 magistrados que estaban ausentes, por lo tanto no hicieron parte de la decisión. Doctor David, llama usted la atención en algo que es importante. Cuando están armando estas listas y cuando están aspirando, pasan por alto el régimen de inhabilidades. Es decir, dicen, no, un abogado de una campaña dice, creo que estás inhabilitado, y busca a otro, no creo, los dobles conceptos, no te preocupes, vamos a ver qué pasa. Eso es una irresponsabilidad. Y lo segundo, que está pasando mucho, y hay muchos alcaldes demandados con la doble militancia. Esa doble militancia se tramita en otra instancia. Hablemos un poquito de eso rápidamente, de cómo funciona el tema de la doble militancia, porque hay muchos alcaldes en ese momento que están posicionados como alcaldes, que están demandados por doble militancia y que podrían perder su cargo. Sí, mire, vuelvo a insistir, hace muchos años, Andrea, los políticos eso no es nuevo. O sea, las normas de inhabilidad existen, imagínense, la ley 136 del año 94. Sí, señor. Cierto, 94. Lo que pasa es que hace unos años la gente era como más desprevenida y la gente no le paraba. Es lo que mismo que en contratación, Juan. Así es. Si uno revisara, Andrea, si uno fuera riguroso en revisar los contratos de todo el Estado, frente al tema de inhabilidades, a sorpresas que nos llevaríamos. ¿Por qué? Porque no son suficientemente rigurosos de examinar si de pronto quien está contratando, o en este caso quien está eligiendo, o cuando hay un nombramiento, tiene algún grado de parentesco, si ha ejercido autoridad civil, política, administrativa, o el tema de la doble militancia, que ese sí es nuevo, ese sí es un tema más reciente. Y eso responde a aquella famosa frase, Andrea, la política es dinámica. Cambiante. Entonces, soy liberal, pero de la noche a la mañana aparecen en fotos o haciéndole campaña al candidato conservador o al candidato del Centro Democrático. Pasó aquí con Carlos Zuluaga, ¿no? En el consejo pasado, ¿no? En el consejo pasado. El caso de Carlos Zuluaga fue porque en campaña apareció apoyando, respaldando a candidatos o grupos distintos a los que él pertenece. O las demandas que conocimos, por ejemplo, de Ángela Robledo, ¿cierto?, a nivel nacional. Ese tema de la doble militancia sí que es bien discutible, Juan. Ese sí que es bien polémico, porque entonces surgen un montón de dudas. Que es que yo renuncié a mi partido, ¿cierto? O pasó aquí en el Consejo de Medellín, recordamos, con el Centro Democrático.
que 4 de las concejales prácticamente se apartaron del centro democrático y queda eso como en el limbo. Entonces, que el partido la sanciona, que no podemos votar, pero que sí podemos asistir, que podemos tener voz. Pues surgen un montón de discusiones. Entonces, para contestar la pregunta de Juan, ese tema sí que va a salir ahora con muchas sentencias. Sí, señor. Que recordemos que eso apenas fue en octubre, apenas están caminando las sentencias. Lo que pasa es que esta de Antioquia fue muy rápida, pero van a llegar muchos casos a la sección quinta del Consejo de Estado por el tema de la doble militancia, para lo que los televidentes no Pero también entiendan. Lo va a fallar el tribunal. Sí, primera instancia, sí, en cada, también lo falla el tribunal. En cada departamento hay un tribunal, ¿no es cierto? En el Valle, en Cundinamarca, en el Tolima, y es tratar de demostrar si alguien que fue elegido, bien sea alcalde o concejal, resultó elegido por un movimiento, por un partido político distinto al que él pertenecía. Y revisar si había renunciado, si le habían aceptado la renuncia, si se le aceptaron antes de inscribirse como candidato o antes de ser elegido. Ahí se vienen unos debates bien complejos. Caerán alcaldes, sin duda. Seguramente, van a ver, es que cada vez hay más demandas, sí, señor. Y por eso hay que advertir, esto no es solamente político. Bueno, es político, claro. Cuando ellos dicen es que es político, claro. Es que la elección de un alcalde y la elección de unos concejales son actos políticos. Y si bien las demandas son actuaciones jurídicas y actuaciones judiciales, el trasfondo es político, obvio. Cuando alguien intenta anular la elección de un gobernador, de un alcalde, de un concejal, obvio que tiene un propósito político. Eso no les debería preocupar, eso no debería ser motivo de crítica. Usted es político, ¿por qué le molesta que lo traten como político? ¿O por qué le molesta que traten de atacarlo como político? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Prefiere que lo calumnien? ¿Prefiere que lo injurien? ¿Prefiere que lo difamen? ¿Prefiere que lo amenacen? No, yo creo que acudir a un tribunal es el medio más civilizado que ha inventado la humanidad de resolver conflictos. Acudir a una instancia imparcial, como es el Tribunal Administrativo de Antioquia. Él es David Suárez Tamayo, abogado constitucionalista, profesor de aquí de la Casa de Consejo de Redacción. Profesor, qué alegría haberlo tenido acá y gracias por todas esas explicaciones. No, Andrea, a ti, a Juan, a todo el equipo técnico y de producción. Y advierto y concluyo para que no haya malas interpretaciones, esto es un debate jurídico, hay múltiples interpretaciones, las que yo doy es una mirada mía del derecho público, pero pueden haber otras miradas. Y la última palabra finalmente la tendrá Juan, es la sección quinta del Consejo de Estado, que son 4 magistrados. Así es. 5 con 4 consejeros de Estado de la sección quinta. Que incluso un comentario, bueno, le va a tocar declararse impedida cuando llegue. Una de las magistradas que firma el fallo fue elegida hace un mesecito consejera de Estado en la sección quinta, solo que no se ha posesionado. Es posible que cuando que le toque posesionarse y cuando llegue este caso, pues le tocaría declararse impedida. Ahí está, estaremos muy atentos entonces, 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa, un espacio para JFK y ya regresamos aquí a nuestra tercera hora en Consejo de Redacción.